Biblia esotérica. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y esta imagen nos va a ayudar a entender el lenguaje simbólico y metafórico que como con lo que leemos está describiendo lo que pasa dentro de nuestro ser. Así que le leo estos versículos. Nos dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y nuevamente muchos esperan que estos versículos se cumplan algo así literalmente. Y es como decir, levantarse o la resurrección de los muertos es la esperanza, según la fe, de que eventualmente esa va a ser la resurrección, y esto serán eventos que nuestros ojos físicamente lo verán en un futuro no muy lejano. Pero ¿qué sería para nosotros entender que todo esto espiritualmente lo que está describiendo es un cambio interno, nuestra transformación espiritual de un estado de nuestra vida? ¿Ves? Lo que se refiere Pablo constantemente a un muerto en tumba. No está describiendo a lo que nos sucederá en el futuro como algo literal, sino como lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 1. Por cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. O como lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 13, que también habla de ese estado de muerte, pero muerte espiritual, porque una persona está viviendo en su manera egoísta de vivir la vida, basado porque su corazón está, como decir, arraigado a su mundo presente material. Pues entonces es la persona que con sus pensamientos, sus acciones, vive una vida incongruente a lo que la esencia y reino de Dios presente es. ¿Ves? Es la persona que muerto y en tumba describe a la persona que es incapaz de responder en la sabiduría espiritual o en el amor o en la coherencia divina, como decir, en la persona que no puede ser justo, íntegro, no puede ser auténtico a través de su vida y sus acciones. Es la persona que vive con una máscara, tal vez de religión o de lo que el formato de su mundo lo ha condicionado a hacer. Y a eso es lo que él llama muertos. Y por eso vamos a ver a lo que se refiere con que los muertos en Cristo. Para describir, ¿ves? A ese cambio. ¿Qué es lo que el cambio causa en uno? ¿Ves? La nueva mentalidad a lo que Cristo se refiere como un espíritu que da vida, según Primera de Corintios 15, 45. Y esto lo que está describiendo es esa nueva fuerza de voluntad que surge en uno, que ahora motiva a uno a hacer todo lo que antes uno no era. Y vemos esa transformación interna, esa metamorfosis que viene y se da por nuestra nueva manera de pensar y ver la vida. Entonces vamos a ver el lenguaje simbólico y metafórico y cómo esta imagen nos ayuda a comprender lo que sucede dentro de cada uno de nosotros. Para entender que esto no nos están hablando estos versículos de eventos del futuro, sino nos hablan de una experiencia de hoy, de la hora, del presente. Y por eso necesitamos comprender lo que la parusía es, la venida de Cristo es. Esto es nuestra iluminación, y la iluminación es nuestra vida ahora a un nivel máximo. Es como decir una nueva versión de nosotros que nunca antes había sido. Porque nunca antes entonces pensábamos de una forma íntegra, pura. Teníamos intenciones puras y una autenticidad de llevar a cabo acciones que sean idénticas, imitando a Dios en todo, como Efesios capítulo 5, versículo 1 nos enseña. Nos dice en estos versículos,
Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. Cuando vemos qué representa el cielo no está hablando de un lugar literal, sino espiritualmente hablando. Estos versículos están utilizando un lenguaje espiritual universal. Entonces, cuando vemos a través de símbolos, están describiendo un nuevo estado de conciencia dentro del ser humano. Por eso, el cielo, vendrá del cielo, está describiendo del cielo refiriéndose a esa conciencia de uno superior, a esa mentalidad espiritual que es, como decir, la mentalidad de Dios formada en uno. La integridad, la pureza, el bien, la justicia, la paz, la calma y todas las características o atributos de Dios que ahora surgen de nuestra mente como nuestra actividad de vida, una vida dinámica que ahora es manifiesta. Y a eso es lo que se describe. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. ¿Qué ves? ¿Quién está reinando ahora? Esa nueva mente dentro de uno sobre todas las malas cualidades y características. Es como decir, esa nueva versión en uno ahora tomando gobierno y control de todas las facetas y voluntad de la vida de uno. Con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Todo esto está describiendo, ¿ves? Esa nueva voz de uno que se va formando y que nos va a guiar. Y por eso nos dice, los creyentes que hayan muerto serán levantados de sus tumbas. ¿Ves? Y aquí vemos una tumba. Recuerda, como decía ahorita, los creyentes que hayan muerto, ¿ves? Está describiendo a personas que sus características de vidas no estaban, como decir, espiritualmente sólidas, sino eran personas que vivían, ¿ves? Todavía, como decir, una vida no estable espiritualmente. Y por eso esto lo que está describiendo es cuando esa nueva mente se forma, ahora la estabilidad espiritual, la madurez espiritual está ahora gobernando y reinando la conciencia de uno, y por eso lo describe, se levantarán de sus tumbas. Por eso los muertos en Cristo, los creyentes en Cristo, ¿ves? Porque eso es lo que sucede cuando la luz se prende en la oscuridad. Lo borra todo, ¿ves? Cuando esta luz, la mente divina, se forma en uno, la mente carnal, la mente antigua, se disipa, desaparece, y eso es lo que está describiendo. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra. En el contexto, ¿ves? Pablo es como decir una persona, un discípulo, un maestro que estaba discipulando a personas que estaban viviendo no una vida total, plena. Y Pablo a la misma vez esperaba también su carácter y plenitud, y por eso está como quien dice, reconociendo que nosotros vamos a entrar en una unidad suprema, divina. Y eso es como decir a lo que él describe con: luego aún nosotros, los que sigamos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. Recuerda, la tierra, como ahorita hablaba del cielo, representa un estado de conciencia divina. La tierra representa un estado de mentalidad carnal, apegada a lo material. Y por eso está, como decir, este tipo de lenguaje, y por eso, ¿ves? Los saca de la tierra, o sea, arrebatan, se sacan, es como decir, esa transformación interna de lo carnal a lo divino, a lo eterno, a lo puro, a lo perfecto. Y vemos ese tipo de lenguaje, y por eso, como él termina, luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, ¿ves? Seremos arrebatados. Ese arrebato, esa parusía está describiendo ese zarpazo, como decir, ese cambio interno radical de mentalidad, de la oscuridad a la luz, ¿ves? De la muerte a la vida, de la incapacidad de responder a la pureza, y ahora el anhelo, capacidad y voluntad de ser puro y íntegro en todo. Y eso es lo que está describiendo en esta vida, en algo que sucede en ti y en mí. Y por eso, como termina diciendo, entonces estaremos con el Señor para siempre. Y ese es el estado
de vida siempre. ¿Ves? Estar con Cristo para siempre es hoy.